Unos días después, la semana pasada, de hecho, que fue la semana posterior al proceso electoral, el gran tema en los medios de comunicación, en los analistas políticos, en los dirigentes de los partidos, en la propia agenda del presidente López Obrador, fue si el partido del presidente López Obrador y sus aliados mantenían o no la famosa mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder hacer reformas constitucionales. Y aquí platicamos todas las versiones que hubo la semana pasada. En resumen, la oposición festejó, la oposición PAN, PRD, PRI, que se unieron en un bloque, festejaron que con sus resultados electorales, que según ellos son muy exitosos, lograron quitarle al presidente López Obrador y a su partido y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados porque perdieron posiciones. El presidente López Obrador, por su parte, reconoció que en efecto habían perdido algunas posiciones en la Cámara, pero no la mayoría simple, que significa que el Morena, con sus aliados políticos más los plurinominales que les van a asignar, van a seguir teniendo mayoría, no calificada, pero sí mayoría simple. Eso le significa al presidente que cuando proponga, por ejemplo, reformas a leyes que ya están vigentes, que no tengan que pasar por la reforma a la Constitución, sin problema, con los votos que tiene el presidente podrá obtener las aprobaciones como ha venido sucediendo hasta ahora. O cuando el presidente envíe su presupuesto, va a pasar exactamente lo mismo. No tendrá, digamos, mayor problema para que no le muevan una sola coma los legisladores de su partido y se lo aprueben tal cual. En efecto, para la reforma, una eventual reforma constitucional, cualquiera que proponga el presidente López Obrador, eso requeriría que hubiera justamente en la votación del Pleno, o sea, del total de los 500 diputados, mayoría calificada. Y ya les mandó a decir la semana pasada el presidente López Obrador que no le ve mayor problema, porque dijo, pues con total, vamos y negociamos con los diputados del PRI, que son, digamos, muy buenos para la cosa de la negociada, obtenemos sus votos y reformamos la Constitución. Más o menos fue lo que se anunció. Algunos priistas se indignaron y dijeron que esto era Dulce María Sauri dijo en la Cámara de Diputados, es una bola salivada, pues es una pedrada del presidente para dividir al PRI, dividir más de lo que ya está dividido ese partido. Y algunos, como su dirigente, dijeron, bueno, pues está bien, nos sentamos a negociar, ¿no? Como podrán ver, pues la división es prácticamente un hecho, pero ya será cuestión de tiempo observarlo. Ahora, esta idea o esta cosa pendiente, esta expectativa de si el presidente puede reformar la Constitución, obedece a un discurso que se ha empujado desde la oposición en el sentido de que el presidente López Obrador estaría guardando un as bajo la manga para que con estas reformas constitucionales de última hora, como la que se hizo para ampliar el mandato por 2 años de la al frente de la Suprema Corte de Justicia del ministro Arturo Saldívar, de esa manera el presidente podría pensar, es algo, insisto, que han ido dibujando en su discurso la oposición en contra del presidente, pues no modificar la Constitución para que hubiera, digamos, una reelección, pero sí una modificación constitucional para alargar el periodo presidencial 1 o 2 años más. Es algo, insisto, que se ha dibujado en el discurso de la oposición. El presidente López Obrador ha dicho que no, que él en el 2024 entrega la presidencia y se va a su finca a Palenque. Eso es su compromiso. Ni alargamiento de mandato, ni reelección, es lo que ha dicho el presidente. Pero obedece básicamente a las cosas que podría modificar el presidente López Obrador en la Constitución, teniendo justamente el poder de hacerlo por los votos de los diputados. Esta mañana el presidente López Obrador ha anunciado, a cuestionamiento de los reporteros de la compañera Sara Pablo, quien le preguntó en la conferencia de prensa, señor presidente, usted dijo que después de las elecciones iba a decirnos qué reformas constitucionales va usted a proponer al Congreso. Y ya los dijo, 3 reformas constitucionales. Dice el presidente, una, la reforma eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad no esté en desventaja frente a las empresas privadas, como lo dejó Enrique Peña Nieto después de la reforma energética, y con ello, dice el presidente, garantizar que la CFE tenga suficiencia financiera, tenga un mejor funcionamiento y que eso redunde en que los usuarios paguen tarifas justas y no haya incrementos de luz. Es lo que dice el presidente. Recordar, el presidente modificó a través de los diputados de su partido, modificó la ley, pero las empresas se ampararon ante la ley
y está detenida esa modificación. Por eso dice el presidente, no quería yo llegar a la reforma, pero voy a la reforma constitucional y desde ahí buscar que la CFE o que se logre lo que él ha planteado. La segunda reforma que ha propuesto el presidente o que ha anunciado el presidente, sin dar detalles, simplemente esbozó el presidente lo que está pensando o lo que se le está ocurriendo o lo que ya tiene como un anteproyecto, es una reforma electoral. El presidente esta mañana dijo que en el caso de la reforma electoral lo que buscaría es proponer que se bajen los gastos, que se reduzca sustancialmente el dinero que se dedica a todo lo que significa el proceso electoral. Desde lo que cuesta el INE, lo que se le da de financiamiento a los partidos. Y planteó el presidente algo muy interesante esta mañana. ¿Por qué no desaparecer a todos los plurinominales? A ver, lo escuchamos. ¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. No quiere decir que esto vaya a suceder. Falta todavía un largo proceso. El presidente, el Ejecutivo, tiene que hacer la propuesta de reforma, enviarla al Congreso, que se discuta y que después eventualmente se vote, se apruebe o no se apruebe. O sea, viene una larguísima discusión. Una nueva reforma electoral después de un proceso electoral, ¿no? Y evidentemente esto va a tener de entrada, les puedo a ustedes adelantar, pues todo tipo de expresiones. Algunas ya han surgido desde ahora para decir, pues el presidente va por todas las canicas, ¿no? Quiere tener ahora el control del INE, quiere tener el control de los organismos independientes, de los órganos autónomos, ya tiene el control del Congreso, ya tiene el control del gobierno federal, es un gobierno autoritario. Ese es el discurso de la oposición. El presidente dice esta mañana, lo que necesitamos hacer es modificar la forma en la que se eligen a los consejeros electorales, porque actualmente, y no miente con eso, dice la verdad, son designados por los partidos políticos representados en el Congreso. Así lo dijo. ¿Qué elementos se garantizaría esa independencia? Vamos a analizar, porque ahora no es así. Resulta que son los partidos los que nombran. 3 un partido de los de antes y 3 otro partido de los de antes, y se reparten, y así está el Tribunal Electoral. Entonces tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas. En efecto, y así está el Tribunal Electoral, y así está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos de los órganos que se supone tendrían que ser autónomos de los partidos o del Poder Ejecutivo terminan siendo justamente designados y aprobados por los diputados o los senadores y por el presidente de la República. La pregunta, tal como esta mañana se le planteó al presidente que no tuvo respuesta, es, bueno, ¿y entonces cómo le haríamos para elegirlos? El presidente en la mañana desliza la posibilidad de que sea el pueblo el que lo elija. La pregunta es, ¿y cómo le haría el pueblo para elegir a sus consejeros electorales o a sus jueces? Es algo que será muy interesante saber qué propone, porque lo tendrá que proponer en su iniciativa de reforma constitucional. Y la tercera reforma constitucional que está anunciando el presidente tiene que ver con la Guardia Nacional, que dice el presidente no le gustaría que se echara a perder, claro, cuando él deje el cargo, y por eso adelantó que va a proponer que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace un momento me preguntaban en el público que si no se suponía que la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. No. Recordemos que la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional obedece a una reforma constitucional para dar espacio a la creación de ese órgano
que sustituye a la Policía Federal, asume sus atribuciones y sus funciones, se nutre provisionalmente de elementos de la Policía Militar y parte también de la desaparecida Policía Federal, y se le da un plazo de hasta 5 años para que en el año 2023 se complete la contratación y formación de 150,000 elementos, se termine la red de cuarteles generales en el país para que se dé paso a la discusión de qué va a pasar con esa instancia, a quién va a depender o de quién va a depender, del presidente, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente ya dice desde ahora dice: voy a proponer que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. Y esto, le adelanto, ya abre desde ahora una discusión que va a trascender nuestras fronteras, en el que se va a hablar de la total militarización de México. Le adelanto, eso le podré decir mañana, pasado, en las próximas semanas, se los dije aquí en Claro Directo MX, se va a hablar de la militarización, porque pues ya prácticamente todo está en funciones del Ejército. Los puertos, los aeropuertos, el Tren Maya lo va a manejar el Ejército, la Guardia Nacional va a quedar adscrita al Ejército. Todo pues en este país terminará en buena parte, lo estratégico, en manos del Ejército.